Al abordar este tema de la homosexualidad, hay varias cosas que debemos considerar. Y lo que quiero que hagamos en esta sesión es examinar los argumentos que las personas presentan en apoyo de esta práctica y en particular los argumentos que las personas hacen para apoyar que los cristianos bajen sus defensas y se abran al matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay una serie de argumentos que se están utilizando, me referiré a los más populares, y luego hay uno en particular con el que pasaremos el tiempo aquí en esta sesión. El primer argumento es el argumento de que Jesús nunca abordó la homosexualidad. Este es un enfoque muy popular. Las personas miran esto y dicen, bueno, eres cristiano, lo que significa que eres un seguidor de Cristo, ¿verdad? Sí, soy un seguidor de Cristo. Bueno, como seguidor de Cristo, me parece muy extraño que estés haciendo un gran escándalo por algo que Jesús nunca mencionó ni una vez en los evangelios. Ni una vez. Y para la mayoría de los cristianos, escuchamos eso y nos quedamos un poco sorprendidos, y nuestra respuesta generalmente es algo como, bueno, y no sabemos qué decir, ¿verdad? Bueno, esto es lo que debes decir. En primer lugar, Jesús sí abordó la homosexualidad. Lo hizo en Mateo capítulo 5 y en Mateo capítulo 19, porque en Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 19 abordó el tema del matrimonio. Jesús fundamentó su comprensión del matrimonio y su enseñanza en Génesis capítulo 2. La enseñanza de Génesis capítulo 2, que nos da el matrimonio entre un hombre y una mujer para los fines de la procreación, la ilustración y la santificación. También dejó muy claro que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. En otras palabras, Dios es el autor del matrimonio, no el hombre. Por lo tanto, Dios es quien define el matrimonio, no el hombre. Así que el hombre no tiene derecho a introducir el concepto de matrimonio entre personas del mismo sexo. Primero, porque por definición no es matrimonio, es otra cosa. Y segundo, porque por definición va en contra de lo que se creó en Génesis capítulo 2. Así que Jesús sí abordó la homosexualidad, pero hay un problema mayor aquí. Jesús es miembro de la divinidad. Creemos en un solo Dios que ha existido eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No puedes separar a Jesús del Padre y del Espíritu en el tema de la homosexualidad. Jesús estaba allí en Sodoma y Gomorra, estaba lloviendo fuego y azufre. Jesús es el autor del Levítico. Entonces, puedes decir que Jesús nunca abordó el tema de la homosexualidad, a menos que estés argumentando que Jesús tiene una opinión diferente sobre el tema que el Padre y el Espíritu. Esto es sumamente problemático, porque eso significaría una ruptura en la Trinidad y todo el universo colapsaría sobre sí mismo. En tercer lugar, la Biblia es una sola historia, no muchas. No puedes separar a Jesús de Pablo o de Pedro, así como no puedes separar a Jesús del Padre o del Espíritu. La Biblia es una sola historia, no muchas. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Los apóstoles son, ¿de quién apóstoles? Son apóstoles de Cristo. Así que la enseñanza que nos dan es la enseñanza autoritativa de la Iglesia proveniente del propio Señor Jesucristo. Así que nuevamente, por estas tres razones, no tenemos que entrar en pánico cuando alguien diga, bueno, Jesús nunca abordó el tema de la homosexualidad. Porque aquí hay algo más. Jesús nunca abordó el tema de la pedofilia tampoco. Así que ahora podemos señalar a la persona, en primer lugar, que está equivocada, porque sí lo abordó en Mateo 5 y Mateo 19. En segundo lugar, Jesús es miembro de la divinidad, no puede separar al Padre del Hijo y del Espíritu. En tercer lugar, la Biblia es una sola historia, no muchas. No puedes separar la enseñanza de Jesús de la enseñanza de sus apóstoles. Y finalmente, si sigues esa línea de argumentación, eventualmente tendrías que estar de acuerdo con la pedofilia, porque Jesús nunca dijo nada al respecto. Entonces, podemos descartar ese argumento. El segundo argumento que la gente usa es el argumento que básicamente dice, y probablemente
este sea el argumento más popular hoy en día, debido a un libro de un hombre llamado Matthew Vines, titulado God and the Gay Christian, Dios y el cristiano gay. Este es un libro que es popular entre los jóvenes cristianos, porque Matthew Vines se identifica a sí mismo como reformado, evangélico y errante, sostiene una alta visión de las Escrituras, un exégesis muy cuidadoso, y apoya las relaciones homosexuales monógamas. Y su argumento básicamente es que los escritores de la Biblia estaban abordando algo diferente a lo que hoy conocemos como orientación homosexual. Ellos estaban abordando una práctica llamada pederastia, que era una práctica cultural en la que los hombres, particularmente aquellos que eran heterosexuales, no homosexuales, no tenían una orientación sexual homosexual. Eran hombres heterosexuales con esposas, pero existían prácticas dentro de la cultura donde usaban a los niños para tener relaciones sexuales. Y lo que Pablo básicamente está diciendo es, ¿cómo se atreven ustedes, hombres heterosexuales, a participar en esta práctica que solo deberían practicar aquellas personas que tienen una orientación hacia la homosexualidad? Bueno, hay varios problemas con esta línea de argumentación. El primero es que Matthew Vines ignora la literatura antigua, que habría dejado claro que Pablo habría sabido sobre la misma línea de argumentación que Matthew Vines está utilizando. Esta idea de la orientación sexual no es una idea nueva. El segundo problema con eso es que Matthew Vines no ofrece absolutamente ninguna evidencia de que exista tal cosa como una orientación homosexual. Para decir algo que puede ser sorprendente para ti. Yo no estoy de acuerdo automáticamente con las personas cuando dicen que son homosexuales, porque no hay evidencia de que eso exista. Hay evidencia de que hay personas que practican lo que la Biblia llama sodomía, pero no hay evidencia de que haya personas que tengan una orientación permanente hacia la homosexualidad. De hecho, hay evidencia de hace 2000 años, y lo escucharás mañana, de que hay personas que practican la homosexualidad, que se llaman a sí mismos homosexuales, pero que según 1 Corintios capítulo 6, ya no lo eran más. Lo que significa que ser homosexual no es lo mismo que ser negro, blanco o cualquier otra cosa. No es lo mismo, no es una característica inmutable, y nadie ha demostrado lo contrario. No hay evidencia biológica de que haya una característica inmutable. Si existiera evidencia biológica, entonces podrías probar que alguien era homosexual después de morir. Solo tendrías que hacer una autopsia, hacer un post-mortem, ir al cerebro y encontrar esa área en el cerebro que los homosexuales tienen. ¿Espera qué? Nada en el cerebro. Bueno, ¿y qué pasa con los genes? ¿Los genes? Oh, espera, parece que tampoco. Bueno, escuché acerca de un estudio de feromonas. ¿Vas a buscar en las feromonas? Oh, realmente eso no. No hay absolutamente nada que demuestre que existe tal cosa como una persona homosexual. Hay personas que practican la homosexualidad, pero no hay nada en el mundo, nada que demuestre que existe una clase o categoría de personas que sean inmutablemente e inalterablemente homosexuales, así como yo soy inmutable e inalterablemente una persona negra. Eso no existe, aunque la mayoría de ustedes allá afuera creen que sí, porque se les ha dicho una y otra vez y otra vez y otra vez. Escuchan tantas historias. Lo he sabido toda mi vida. Lo sabía cuando era un niño pequeño, lo sabía cuando era una niña pequeña. No lo sabías. Ni siquiera tenías pensamientos sexuales de ese tipo cuando eras un niño o una niña pequeña. Ni siquiera habías desarrollado sexualmente en ese entonces. ¿Cómo podrías haber sabido sobre tu orientación sexual? Eso es una mentira ridícula, y dejamos que la gente se salga con la suya todo el tiempo. No deberíamos. El otro problema con esta línea de argumentación, por supuesto, es que Pablo, en Romanos capítulo 1, también aborda a las mujeres que participan en prácticas no naturales con otras mujeres. Entonces, si todo lo que Pablo estaba tratando era la práctica de la pederastia en el mundo grecorromano pagano,
donde los hombres usaban a los niños para tener relaciones sexuales. Entonces, por favor, alguien dígame por qué también abordó a las mujeres que participaron en esa práctica con otras mujeres, cuando eso no era lo mismo que la pederastia en el mundo grecorromano. Verás, Matthew Vines espera que pasemos por alto eso. Sabe que menciona algo de literatura griega antigua y dice, mira esto y mira aquello, y se supone que debemos decir, wow, no sabía eso. Tal vez eso es lo que Pablo estaba. No lo creo. No es la única literatura que existía. Pablo no habría sido ignorante sobre lo que Matthew Vines está mencionando, y eso no aborda el tema de las mujeres. Aquí está el otro problema. Si hacemos el argumento de que esta práctica es aceptable debido a una orientación, entonces, ¿qué hacemos con el pedófilo que dice, esta es mi orientación, la he conocido siempre? Yo como hombre adulto, ¿estoy orientado hacia los niños o hacia las niñas jóvenes? Es solo mi orientación. Y como aceptamos las orientaciones, entonces tienes que aceptar esa también. ¿O qué pasa si yo estoy orientado hacia la violencia? Violencia contra las mujeres. Golpeo a mi esposa, te enojas conmigo, y yo digo, esta es mi orientación, la he conocido desde que era un niño. Siempre supe que estaba orientado hacia la violencia, y particularmente contra las mujeres. Entonces, ¿cómo puedes juzgarme por esta violencia contra mi esposa, cuando obviamente es mi orientación? Salir con todo tipo de mujeres, es mi orientación, lo he sabido durante mucho tiempo. Entonces, de repente, si aceptamos el argumento de Matthew Vines, hay un montón de otras cosas donde tendríamos que decir, está bien, es un pecado, a menos que, por supuesto, sientas profundamente que es así. Recuerda, no hay evidencia biológica en absoluto, ¿verdad? Es un pecado, a menos que sientas profundamente que estás orientado de esta manera. Y por supuesto, si sientes profundamente que estás orientado de esta manera, entonces las reglas cambian. Ya no tienes que prestar atención a lo que la Biblia dice con respecto al pecado sexual. ¿Ves lo complicado que se vuelve esto? Por cierto, incluso si alguna vez tuviéramos evidencia biológica, eso no cambiaría las cosas. ¿Por qué? Bueno, si encontramos un gen gay y decimos, bueno, aquí está, ok, ahora sabemos que esta persona está genéticamente predispuesta a la homosexualidad. Ok, entonces ¿ya no es un pecado? Entonces si yo estoy genéticamente predispuesto al alcoholismo, por cierto, hay más evidencia de eso. ¿Estoy genéticamente predispuesto al alcoholismo? Entonces obtengo un pase, chicos, porque tengo una predisposición genética, por lo tanto no es un pecado. ¿Estoy genéticamente dispuesto a ser violento, particularmente contra las mujeres? Entonces obtengo un pase. ¿Lo sigues? Entonces, este es el problema con la línea de argumentación de Matthew Vines, pero debes saber esto. Está muy extendido entre los jóvenes cristianos en el mundo occidental. Está en todas partes. Es un enfoque muy atractivo y convincente, y realmente se presenta a sí mismo como alguien que toma las escrituras en serio. Está presentando esta evidencia, ya sabes, y continúa diciendo que hay 6 pasajes de las escrituras. Ahí va la primera bandera roja. Queremos tratar la homosexualidad en la Biblia. Y él dice que solo hay 6 pasajes en las Escrituras que tratan sobre la homosexualidad en la Biblia. Eso es una mentira del mismo infierno. Cada pasaje en las Escrituras que trata sobre el matrimonio, la sexualidad, cada pasaje, hay miles de pasajes que debes tratar para formular tu comprensión de la sexualidad humana. El momento en que dices, bueno, solo hay 6 versículos que tenemos que analizar, y luego tienes otro truco de magia en el que dices, bueno, ahora sabemos que existe algo llamado orientación sexual. Pablo no lo sabía. Él no ofrece ninguna evidencia de por qué sabemos esto ahora. Y cuando estoy leyendo el libro, yo digo, amigo, ¿estás hablando en francés al decir sabemos? Porque yo no lo sé. Tú dices que lo sabes. Yo no lo sé. Estoy buscando la página donde demuestres esto, pero nunca lo hace.
Él simplemente asume que todo el mundo sabe que de hecho existe la orientación sexual en esta dirección, pero nunca lo prueba, y nadie lo ha hecho. Tercer línea de argumentación. Es esta línea de argumento. Yo la llamo la teología de los Beatles, ¿verdad? Todo lo que necesitas es amor. El amor es la ética primordial del Nuevo Testamento. El amor es la ética primordial del Nuevo Testamento. Así que si dos personas están en una relación amorosa, están expresando lo más alto de la ética del Nuevo Testamento. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la teología de los Beatles. Vengo más de la línea teológica de Tina Turner. ¿Qué tiene que ver el amor con eso? ¿Verdad? Jesús deja muy claro cuando es abordado por los fariseos: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Se preguntaban si iba a decir el primero, el quinto o el décimo, ya que había diferentes escuelas de pensamiento. Y su pregunta era absolutamente sobre el decálogo, ¿verdad? ¿Cuál mandamiento? ¿Es el primero, el de no tendrás otros dioses antes que yo? ¿Es el quinto, porque es el puente entre la primera y la segunda mesa de la ley? La ley trata nuestras obligaciones verticales hacia Dios, y la segunda mesa de la ley, nuestras obligaciones horizontales hacia los hombres. ¿Cuál va a decir él? Jesús responde: el primero y el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por cierto, eso es un resumen de los mandamientos del 1 al 4. Y luego dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es un resumen de los mandamientos del 5 al 10. Así que aquí está cómo va Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más grande de los 10 mandamientos? Su respuesta: voy a tener que decir los mandamientos del 1 al 4, seguidos de cerca por los mandamientos del 5 al 10. Por cierto, si dudas de que son resúmenes de la ley, todo lo que tienes que hacer es ir a Romanos capítulo 13. Y Pablo, en Romanos capítulo 13, no debéis nada a nadie excepto lo que es el amor. La gente corre a ese versículo y dice: mira, es amor, no ley. Y luego él se dirige a la segunda mesa de la ley y habla sobre el asesinato, el adulterio, el deseo desordenado y demás. Así que claramente está hablando de los mandamientos, y usa la palabra mandamiento, ¿verdad? Y dice: esto es un resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un resumen de los mandamientos del 5 al 10. No hay guerra entre el amor y el hijo. Vas a amar a alguien mientras cometes adulterio contra esa persona. ¿Vas a amar a alguien mientras los asesinas? ¿Cómo vas a amar a alguien mientras? ¿Cómo vas a amar? No hay guerra entre el amor y la ley. Pablo lo deja muy claro en Romanos capítulo 13. El amor cumple la ley porque no hace daño al prójimo, ¿verdad? ¿Qué encontramos en 1 Corintios capítulo 13? El capítulo del amor, ¿verdad? El capítulo del amor que siempre queremos leer en nuestras bodas, porque es, y hasta en algunas de 1 Corintios capítulo 13, porque es el capítulo del amor. Y después de todo, cuando nos casamos, eso es lo que todo se trata de amor. Y estamos ahí, y queremos escribir nuestros propios votos, como si pudiéramos ser, tú sabes, únicos. Y nos paramos ahí y decimos: mi amor por ti es el amor más grande en la historia de los amores. Y el amor que tengo por ti es más amoroso que cualquier amor que alguien haya tenido antes. Y te voy a amar como ningún amor ha amado jamás antes. Y esta es mi promesa amorosa para ti como mi amante, pero te voy a amar. 6 meses después: pastor, siento que cometí un error. Realmente siento que me casé con la persona equivocada. ¿De verdad? Porque yo estuve ahí cuando dijiste: el amor más grande de la historia de todos los amores. Y ustedes no pueden tener problemas como este, porque si tienen problemas y su amor es el amor más grande de la historia de todos los amores, todos los demás estamos en problemas. Así que mejor resuelvan esto. Pero mira conmigo por un momento, 1 Corintios capítulo 13.
Quiero que veas esto y luego, de nuevo, prometo que vamos a llegar a la objeción del día. ¿Ok? 1 Corintios 13, el capítulo del amor, comenzando en el versículo 4. El amor es paciente, es amable, el amor no tiene envidia ni se jacta, no es arrogante ni grosero, no insiste en su propio camino, no es irritable ni resentido, no se alegra de la maldad, sino que se alegra con la verdad. El amor bíblico nunca puede abarcar la homosexualidad, porque la homosexualidad es, por definición, una maldad. Por lo tanto, alegrarse con homosexualidad no es amor. No puede ser. No puede ser porque es maldad, y el amor bíblico no se alegra de la maldad. Hablaremos de eso más tarde esta noche. Vamos a la pregunta que realmente vamos a abordar. Esta es la pregunta que la gente está haciendo, y es una pregunta muy popular, y la pregunta básicamente es, ¿por qué eliges lo que quieres? ¿Por qué eliges lo que quieres? Y esta es una que nos desconcierta, es muy popular. Déjame leer esto para ti. Esto es de mi libro más reciente, Expository Apologetics. En la segunda temporada del programa de televisión West Wing. The West Wing trata sobre la presidencia de los Estados Unidos, el ala oeste de la Casa Blanca. El personaje del presidente, interpretado por Martin Sheen, destruye a un famoso presentador de radio que insiste en llamar a la homosexualidad una abominación. La mujer, basada en una personalidad real de la radio, la dracoder Laura Schlesinger, se queda allí sin palabras, mientras el presidente expone su hipocresía en lo que muchos en la izquierda ven como un clásico ejemplo de derrota pro-homosexual de los pasajes contundentes. Clover Passages, por cierto. Los pasajes contundentes son esos 6 pasajes que la gente usa. En la comunidad homosexual, esos se refieren a los 6 pasajes que Matthew Vines trata en su libro. Aquí está la escena. De nuevo, están en la oficina oval, y hay una reunión de personas. El presidente entra, y esta mujer, que es una mujer grosera, que supone Laura o lo que sea, y te hacen ver que ella es una mujer grosera, porque todos los demás se levantan cuando entra el presidente, pero ella no. Por cierto, el presidente la reprende por eso, después de aplastarla con este argumento. Él dice: estoy interesado en vender a mi hija más joven como esclava, tal como se sanciona en Éxodo 21:7. Ella es una estudiante de segundo año en Georgetown. Habla italiano con fluidez, siempre limpia la mesa cuando le toca. ¿Cuál sería un buen precio por ella? Mi jefe de personal, Leo McGarity, insiste en trabajar el día sábado. Éxodo 35:2 claramente dice que debe ser puesto a muerte. ¿Estoy moralmente obligado a matarlo yo mismo o está bien llamar a la policía? Pero aquí hay una pregunta realmente importante, porque tenemos muchos fanáticos de los deportes en nuestra ciudad. Tocar la piel de un cerdo muerto hace que uno esté impuro. Levítico 11:7. Si prometen usar guantes, ¿pueden los Washington Redskins jugar al fútbol? ¿Pueden Notre Dame y West Point? ¿Realmente toda la ciudad tiene que unirse para apedrear a mi hermano Juan por sembrar diferentes cultivos juntos? ¿Puedo quemar a mi madre en una pequeña reunión familiar por llevar prendas hechas de 2 hilos diferentes? Piensa en estas cosas, ¿quieres? Este episodio fue un gran éxito. Los grupos homosexuales lo elogiaron por su brillantez. El ataque basado en el ¿por qué eliges lo que quieres? Ganó mucha tracción. Más tarde, en 2008, California estaba considerando la controvertida Proposición 8, que finalmente pasó prohibiendo las uniones entre personas del mismo sexo en California. Por cierto, esa ha sido anulada ahora. Entre los muchos esfuerzos por movilizar a la gente a favor de las uniones homosexuales, varias estrellas de Hollywood, encabezadas por Jack Black, realizaron Proposición 8, el musical. En esta pieza corta, Black interpretaba el papel de Jesús, y nuevamente, el uso hipócrita de la ley levítica estuvo en plena exhibición. Ejemplos como este son innumerables. Podría enumerar docenas, sin embargo comparto estos 2 porque son muy estratégicos. El primero fue un episodio de una exitosa serie de televisión que duró 7 temporadas.
El segundo fue una campaña para lo que es posiblemente la batalla legal más estratégica en la historia de la lucha por el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estos no son referencias culturales oscuras, tampoco fueron debates en el ámbito académico o político. Son la línea de frente en el mercado de ideas. Este es el asiento de poder percibido en esta guerra. Como tal, hay al menos 4 ventajas al abordar esta objeción en particular. Número 1. El hecho de que estos argumentos contra la verdad bíblica hayan sido tan públicos demuestra la cantidad de credibilidad que se les otorga. Esto sucedió en la televisión. Por cierto, estos 2 ejemplos no son los únicos 2 ejemplos. Esto sucede en la televisión con mucha frecuencia, y no hay nada más investigado que la televisión. Por eso la gente paga tanto dinero por colocar sus anuncios en programas de televisión específicos. Y créanme, si esto no tuviera atracción, no estaría en estos programas. Número 2. La naturaleza pública y consistente de estos ataques significa que funcionan. Significa que funcionan y lo hacen. De hecho, lo he visto suceder. He observado a cristianos ser acorralados en universidades y otros lugares con esta misma línea de argumentación. ¿De verdad comes camarones? ¿Comes cerdo? ¿De verdad haces esto? ¿Haces aquello? ¿Por qué? ¿Por qué eliges lo que quieres? Número 3. Estos ataques traen la lucha hasta nuestra puerta principal al hacer un argumento escritural. Esto es muy importante, amigos. Las personas realmente están entrando en una discusión bíblica con nosotros de manera voluntaria. ¿Ok? La mayoría de las veces no puedes hacer que las personas hablen sobre la Biblia, ¿verdad? Pero en este tema de la homosexualidad mencionas Levítico 18, y de repente sus ojos se iluminan y no pueden esperar para atacarte con esto. Quieren tener una discusión bíblica, eso es lo que queremos. Queremos una discusión bíblica. Esta es una oportunidad para tenerla. Empiezan a salivar porque piensan, te tengo ahora. He visto esto en The West Wing, lo he visto en esto, lo he visto en aquello. Lo intenté en mi universidad. Los cristianos no saben cómo responder a esto. Estás en problemas. Número 4. Si podemos responder a esta objeción, estaremos preparados para enfrentar uno de los obstáculos más comunes que enfrentan los apologistas modernos. Como un retador que recibe el mejor golpe del campeón temprano en una pelea de peso pesado y sigue adelante, aquellos que son capaces de resistir lo que la cultura ve como un golpe mortal contra la Biblia. Los cristianos que se aferran a la fe con aplomo y relativa facilidad harán que sus atacantes se detengan y piensen 2 veces antes de lanzar otro golpe. Con eso en mente vamos a entrar en materia. Lo que quiero hacer es mirar este pasaje de Levítico 18 y compartir con ustedes cómo pueden usar esto como una oportunidad para hablar del Evangelio. Porque aquí está el trato. No solo queremos ganar el argumento sobre la homosexualidad. Eso no le hace bien a nadie. Gano un argumento contigo sobre la homosexualidad y nunca llegamos al Evangelio. ¿Qué he logrado? Absolutamente nada. Cuando te presentes ante Dios, la pregunta no será, ¿dejaste de practicar la homosexualidad? ¿Ok? La pregunta será, ¿qué hiciste con Jesús? Así que queremos enfrentar la batalla en este frente porque nos da una oportunidad para presentar el Evangelio. Lo explicaré. Levítico 18:22. No te acostarás con un hombre como con una mujer. Es una abominación. Es una abominación. Ni siquiera tienes que citar el versículo, solo usa la palabra abominación. Y de repente se dan cuenta de que, eso es Levítico. Estás hablando de abominaciones. Hay otras cosas de las que la Biblia habla como abominación, y tú comes camarones y haces esto y haces aquello. ¿Por qué? ¿Por qué eliges lo que quieres? En última instancia, aquí está el argumento. Estás siendo un hipócrita. Estás siendo un hipócrita. Cuando esto sucede, aquí está el paso 1. Paso 1, derríbalos de su caballo moral. Eso es lo primero. Derríbalos de su caballo moral. ¿Cómo lo hacemos? Demostrando que todos eligen lo que quieren y eligen y seleccionan. Todos eligen lo que quieren. ¿Ah, sí?
Sí, sí, todos eligen lo que quieren. Simplemente eligen y seleccionan. Entonces menciono este tema de la abominación y ellos dicen, sí, tú eliges y seleccionas, ya sabes, hay otras cosas en la ley que tú haces. Entonces de inmediato sienten que ahora tienen la superioridad moral, pero no la tienen. Y necesitamos hacerles saber que no la tienen. Primero, yo podría decir algo como, me parece muy interesante que ahora mismo lo que estás haciendo es acusarme de ser un hipócrita y asumir que la hipocresía es algo malo. Me pregunto, ¿qué visión del mundo ve la hipocresía como algo malo? No sería la visión cristiana del mundo, ¿verdad? Porque eso significaría que estás usando la visión cristiana del mundo que dices que no crees para demostrar que soy inmoral y que debería mejorar, lo cual no tiene sentido si no crees en la visión cristiana del mundo. Ese es el primer problema. Aquí está el segundo problema. El segundo problema es que tú también eliges lo que quieres, y eliges de Levítico. Oh, no lo hago. Sí, sí lo haces. Por ejemplo, en Levítico 19, versículo 11. No robarás, no mentirás, no engañarás a tu prójimo. Versículo 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Versículo 15. No harás injusticia en el juicio. No serás parcial con el pobre ni favorecerás al grande, sino que juzgarás a tu prójimo con justicia. Es interesante porque todas esas cosas las crees que están mal, ¿verdad? Crees que está mal robar, crees que está mal mentir, crees que está mal hacer injusticias en los tribunales. Eso está en Levítico 19. Entonces, esto es lo que quiero que entiendas. Me llamas hipócrita, porque elijo Levítico 18:22 y algunas otras cosas en Levítico que tú no eliges. Pero el hecho es que hay cosas en Levítico que tú también sigues y no sigues Levítico 18:22. Así que vamos a borrar ahora mismo la idea de que tú estás en el terreno moral alto, porque eliges lo que quieres, al igual que yo. Bueno, no lo hago. Sí, lo haces. Te acabo de demostrar que lo haces. Yo solo no creo esas cosas porque están en Levítico. Solo creo esas cosas porque todo el mundo sabe que... No estuviste aquí antes de la Biblia. Tu visión del mundo fue moldeada por ella, lo sepas o no. El hecho de que no supieras que eliges lo que quieres no elimina tu hipocresía. Eliges lo que quieres, lo haces por ignorancia. Estamos de acuerdo en eso. Pero el hecho es que no inventaste esas cosas. Son bíblicas. Y las sigues porque creciste en una cultura que sigue la verdad bíblica. Así que seamos honestos aquí. Tal vez no sabías que eliges lo que quieres, pero eliges lo que quieres. Pero aquí está lo otro. Si no crees que la Biblia es autoritaria, tienes la oportunidad aquí y ahora de decir que ya no crees que mentir esté mal, que robar esté mal, y que hacer injusticia en los tribunales esté mal, porque rechazas Levítico y quieres que tu moralidad no se alinee con él. ¿Estás listo para cambiar? Entonces, has decidido elegir lo que quieres. No tienes el terreno moral alto. Ese es el paso número 1. Paso número 2. Paso número 2 es que hay una diferencia entre tú eligiendo lo que quieres y yo eligiendo lo que quiero. Tú ni siquiera sabías que estabas eligiendo lo que quieres, lo que significa que tampoco sabes por qué estás eligiendo lo que eliges. Yo, en cambio, sí sé por qué elijo lo que elijo. Verás, hay algo llamado hermenéutica, y usamos la hermenéutica para interpretar la Biblia. Y usamos la hermenéutica para hacer cosas como elegir lo que queremos en la ley del Antiguo Testamento. Yo elijo lo que elijo porque entiendo que hay 3 tipos diferentes de ley. Hay ley moral, ley civil y ley ceremonial. ¿Ves? Entiendo que la ley moral, que realmente se basa en el Decálogo, es esa ley que trasciende el tiempo y la cultura. Y esas son cosas que son verdad para todas las personas en todos los lugares y en todos los tiempos. Sin embargo, hay una ley civil que Dios dio a Israel en el antiguo Cercano Oriente para que funcionaran como una cultura allá. Y en ese momento, esas cosas no se pueden tomar de esa cultura y simplemente trasladarlas a la nuestra. Ciertamente hay leyes ceremoniales que enseñaban a Israel sobre su adoración,
Esas cosas no se pueden simplemente traer tal cual. Por ejemplo, las leyes en Levítico que se refieren al templo, no podríamos hacer esas cosas ni siquiera si quisiéramos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque soy cristiano. Entiendo que Cristo cumplió con esas cosas en la ley ceremonial. Él fue nuestro sacrificio único y final por el pecado. De manera que, como cristiano, en realidad sería una abominación para mí ir y ofrecer el sacrificio de un cordero, un toro o una cabra cuando Cristo murió por el pecado una vez para siempre, el justo por los injustos, para que nos trajera a Dios. Así que como cristiano estoy obligado a elegir lo que elijo, porque Cristo cumplió la ley. Por favor, nota que ahora he llegado al Evangelio en una discusión bíblica que ellos iniciaron. ¿Ves esto? Es algo maravilloso. ¿Qué nos resulta realmente difícil hacer? Nos resulta realmente difícil llegar al Evangelio con las personas, ¿verdad? Ellos no quieren hablar de eso. Nos resulta realmente difícil discutir la Biblia con las personas. No quieren hablar de eso. Pero en este tema en particular, porque han aprendido que este es un enfoque muy exitoso para tratar con los cristianos sobre la homosexualidad, puedes lograr que los perdidos no solo acepten hablar contigo sobre la Biblia, sino que inicien y empujen la conversación. Tú mencionas la homosexualidad y la abominación, y de repente dicen, oh bueno, ¿por qué eliges lo que quieres? Es maravilloso. Maravilloso. Es interesante, ¿sabes? Es realmente porque es casi injusto. Es casi injusto. Usé la analogía del boxeo antes, sobre recibir el mejor golpe del campeón. Usaré otra analogía aquí. Imagina que alguien tiene un gancho izquierdo realmente rápido, y sabe que mi izquierdo es más rápido que su derecho, y si lanza su derecho, está en problemas. Pero, ¿cómo puedo hacer que lance su derecho? Aquí está cómo puedo hacerlo. Podría mover mis manos de aquí a aquí, y él me mira y dice, oh, esa mano izquierda está baja, apuesto a que puedo atraparlo. Pero no sabe que lo que estoy pensando es que en el momento en que lo haga, será su fin. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos trayendo el tema del Levítico, la abominación, y ellos piensan que estamos llegando como un cordero inocente al matadero, y ellos van, oh, es ahora. Lo tengo porque voy a ir directamente hacia él. Estás eligiendo y seleccionando, y comes camarones, y haces esto, y haces lo otro. Y luego de repente se preguntan, ¿por qué no está acobardado? ¿Por qué está sonriendo? Me acabas de invitar a una conversación bíblica contigo, lo cual es lo que quería que hicieras desde el principio. Así que gracias. Paso 1. Baja de tu caballo moral porque tú también eliges lo que quieres. Paso 2. No sabes por qué eliges lo que eliges, pero yo sí. Hay un método en mi locura. Entiendo las leyes y entiendo los tipos de leyes que tenemos. ¿Es siempre fácil de entender? No, no siempre lo es. Pero tengo un principio que uso. Aquí hay otra cosa. También tengo el ejemplo del Nuevo Testamento. Gira conmigo si quieres a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, y mira comenzando en el versículo 9. Sabemos que la ley es buena si se usa conforme a la ley, entendiendo esto, que la ley no se ha dado para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que golpean a sus padres y madres, para los homicidas, los inmorales, los que practican la homosexualidad, los esclavistas, los mentirosos, los perjurios, y cualquier otra cosa contraria a la sana doctrina, conforme al Evangelio de la gloria del Dios bendito, con el cual me ha sido encomendado. Por cierto, no tenemos tiempo para tratar todo esto, pero lo que Pablo acaba de hacer fue en realidad listar los mandamientos del 1 al 9 en orden. En orden. Y dice que están de acuerdo con la sana doctrina, ahí mismo. Así que ahora tengo al apóstol, básicamente instruyéndome sobre la pertinencia de aplicar la ley moral como cristiano. Pero algo más muy interesante ocurrió. También aplicó el decálogo a la homosexualidad. Así que la prohibición de la homosexualidad es consistente con la moralidad y ética de los 10 mandamientos.
no según yo, sino según el apóstol Pablo. Esto vuelve a lo que hablamos antes. ¿Recuerdas lo que hizo Matthew Vines? Matthew Vines dijo, si quieres tratar con la homosexualidad, solo hay 6 pasajes en toda la Biblia que debes tratar, solo 6. Bueno, el hecho es que cuando entiendes lo que Pablo acaba de hacer en este párrafo, lo que te das cuenta es que, según el apóstol Pablo, el propio decálogo prohíbe la homosexualidad. Vines no trata esto, por supuesto, que no lo haría. Así que ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos que el Nuevo Testamento está haciendo lo mismo, y enseñándome a mí como cristiano cómo hacer lo mismo. Ahora, el último paso es este, y este es un paso realmente importante. Terminamos donde comenzamos. ¿Comenzamos con qué? Derribándolos de su caballo moral. ¿Saben cómo terminamos? Sacándonos de nuestro propio caballo moral. Lo que ellos creen que acaba de suceder es que cambiamos el argumento moral. Lo que creen que acaba de pasar es que dijimos, tú pensaste que eras el moralista, pero en realidad soy yo el moralista. Eso no es donde terminamos. No es ahí donde terminamos. Aquí es donde yo termino este argumento. Termino este argumento diciendo, ¿sabes por qué esto es importante para mí? Esto es importante para mí porque tienes razón en una cosa. Soy un hipócrita. Lo sé. Admito que lo soy. Soy un pecador que necesita un Salvador y dejado a mis propios dispositivos, la hipocresía es lo único que produciría. Así que no sé tú, pero yo estoy en desesperada necesidad de un estándar moral que esté fuera de mí mismo. Porque si no tengo un estándar moral fuera de mí mismo, mi tendencia es siempre considerar las cosas que apruebo como las correctas y las que desapruebo como inmorales, y me convierto en una ley para mí mismo. Y la razón por la que necesito saber lo que Dios dice que es justo y lo que Dios dice que es injusto, es porque soy un hipócrita. Lo admito. Y es porque, lo admito, que he podido arrojarme a la misericordia de Dios. Es porque lo admito que puedo confiar en la obra terminada de Jesucristo, quien guardó toda la ley donde yo no pude. Y eso es muy importante, porque eso significa que Él pudo imputarme su justicia, Él guardó toda la ley y fue justo, y su justicia ha sido imputada a mí. Pero más allá de eso, en su obediencia activa, hay también esta obediencia pasiva. Y en su obediencia pasiva, Él recibió en Él mismo la penalidad que yo debía por mi injusticia. Así que ahora hay una doble imputación. Mi hipocresía es puesta sobre Cristo y su justicia es puesta sobre mí. Y no me paro frente a ti, más santo que tú. Me paro frente a ti, lavado y limpio por la sangre del Cordero que entregó su vida por pecadores como yo. Y confío en Él como mi justicia y mi única esperanza para presentarme delante de Dios, justificado algún día. Y no inicié esta conversación contigo porque piense que soy superior a ti. Inicié esta conversación contigo porque sé que no lo soy, y soy solo un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontré pan. Así es como respondemos a la pregunta, ¿por qué eliges lo que quieres? Oremos. Señor nuestro Dios, confesamos ante ti que somos pecadores que desesperadamente necesitamos un Salvador, y que dejados a nuestros propios dispositivos, somos autosuficientes, autojustificándonos, y siempre cerramos la puerta del cielo justo detrás de nosotros. Siempre definimos el nivel aceptable de justicia como nuestro propio nivel de justicia. Concédenos por tu gracia que esto no sea así, y que al tratar este tema tan importante, la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo, no permitamos que sea solo otra oportunidad para mirar la mota en el ojo de nuestro hermano y ignorar la viga en el nuestro. Concédenos ser valientes como leones y mansos como ovejas, y que al hacerlo, tengamos muchas oportunidades para proclamar las maravillosas misericordias de Cristo a aquellos que tan desesperadamente necesitan saber. Que nunca seamos más apasionados por ganar un argumento moral que por ganar un alma. Concede esto, te lo pedimos en el nombre de Cristo y por su causa. Amén. Amén.